Listo, pues hoy vamos a hablar de anemia ferropénica. Bueno, es un tema, la verdad, muy bonito. Ahorita lo vamos a ir desglosando en cada fase. Vamos a ver una definición de qué es la anemia ferropénica. También, a partir de qué cifra ya consideramos al paciente con anemia, hablando de hemoglobina en la biometría hemática. La etiología, la causa de deficiencias de hierro, epidemiología, metabolismo del hierro, los datos de la biometría hemática, reticulocitos, frotis de sangre periférica y perfil de hierro. El cuadro clínico, diagnóstico diferencial y tratamiento. ¿Vale? ¿Están listos todos? Bueno, ya sabemos que al hablar de anemia es aquella disminución de la concentración de la hemoglobina. Obviamente hay que tener en cuenta pues algunos factores, en este caso el grupo etario y pues el género, ¿no? Y para la anemia ferropénica también lo que es pacientes pediátricos y embarazadas es población que tiene alta incidencia de esta presentación. Ya sabemos de manera general que menos de 13 gramos en hombres y 12 en mujeres. Por eso les puse esta tablita, porque bueno, en ambos sexos, para pediátricos, desde los 6 meses hasta los 14 años, pues hay variantes de los grados de hemoglobina en lo cual yo voy a pensar que el paciente tiene anemia. Y la mujer embarazada, también menos de 12 sabemos que, menos de 11 la paciente pues, está cursando con anemia. Y la paciente mujer no embarazada, sobre todo en un periodo en el cual está expuesta a deficiencia de hierro por el inicio de la menstruación. Entonces yo creo que ya desde aquí podemos empezar a hacer clic de qué pacientes son los que se me van a presentar el día de mañana en mi servicio social, que es lo más próximo a lo que vamos a estar expuestos. Bien, esta definición es muy tajante, dice disminución del contenido del hierro total en el organismo y su estadio final, la anemia ferropénica. Es decir, no tengo hierro, me da anemia. Pero yo creo que esto va mucho más atrás y debemos de preguntarnos cómo es que el hierro entonces actúa a este nivel en lo que es la eritropoiesis y como tal la síntesis de su principal proteína, que es la hemoglobina. Entonces por eso me dio la tarea de hacer un resumen. Nosotros ya conocemos la eritropoiesis, ¿no? Se sabe que hay una fase que es hierro dependiente y una fase que es eritropoyetina dependiente. Para así, de manera muy resumida, en esta fase es donde mayormente se da la producción de las globinas. Estas recordemos que son 4, lo que son subunidades alfa y beta, ¿vale? Y ya cuando llega la fase de hierro dependiente, aquí es cuando se produce el hierro, el grupo hemo, ¿vale? Aquí pasa una reacción bien interesante, porque se sabe que en la fase de eritrocito, en su presentación de eritroblasto, todavía tiene algunas mitocondrias. ¿Alguien recuerda cuál es la principal función de la mitocondria? La producción de ATP. Exactamente, la producción de ATP, producción de energía en forma de ATP, necesita piruvato y necesita un montón de oxígeno para poder producir ATP. Pero recordemos que el eritrocito, su principal función pues es el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitaría una mitocondria? Bueno, pues en la mitocondria hay una molécula muy importante que es la protoporfirina tipo 9. Entonces, viene la protoporfirina tipo 9, se une con el hierro y hace una enzima, la ferroquelatasa, una reacción enzimática y ¡boom!, sale el hemo, ¿vale? Entonces, se sabe que el hemo es el principal fijador de oxígeno, ¿vale? Es por eso que al paciente le da síndrome anémico, astenia, dinamia, porque tiene un estado de hipoxia tisular, ¿vale? Y las globinas, pues, como tal, esas ya se sintetizaron aquí, se unen con el grupo hemo y ¡pum!, tenemos la hemoglobina, ¿vale? Entonces, ok, no tengo hierro, me da anemia, pero ¿por qué me da anemia? Porque esto se ve comprometido, ¿no? ¿Y por qué el paciente le da síndrome anémico? Pues porque no hay un buen transporte de oxígeno. Como tal, está comprometida la hematosis, ¿va? ¿Sí queda clara esa parte? Bien, hablando de la epidemiología, pues la anemia es la anemia más frecuente en el mundo. Es decir, se sabe que el 25% de la población mundial padece anemia y la mitad de esta población tiene anemia ferropénica. Es decir, el día de mañana que yo me tope en mi servicio social casos de anemia, si tengo 10 consultas de casos de anemia, es probable que la mitad de ellos sea por deficiencia de hierro, ¿vale? ¿Quiénes son los que mayormente se ven afectados? Esta es una tabla
de la OMS, que hizo un estudio en México en el 2008, y si se dan cuenta, pues bueno, las mujeres gestantes y niños pues son casi la mitad de la población que sufre este tipo de anemia. ¿Va? Entonces, como ellos son los que están más propensos a desarrollar este tipo de anemia, me da la tarea de ver cómo está esto a nivel mundial. Si vemos aquí esta imagen muy representativa, lo que es la imagen A, esta que vemos acá, como va el color más intenso, nos habla del porcentaje de presentación de anemia en el mundo. La imagen A es para pediátricos y la imagen B es de la mujer gestante, ¿sale? Entonces, desafortunadamente también la anemia ferropénica tiene una relación importante con el déficit nutrimental, y el déficit nutrimental también tiene pues una relación estrecha con el estatus económico. Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte de los países en vías de desarrollo pues están pues con anemia ferropénica, ¿no? Bien, entonces yo creo que ya de aquí nuevamente hay que volver a hacer el clic. ¿Qué tipo de pacientes es que se me va a presentar? Gestantes, pediátricos, déficit nutrimental, estatus económico bajo, ¿vale? Y todo esto engloba lo que finalmente va a dar por último la anemia ferropénica, ¿va? Bien, antes de entrar al metabolismo del hierro, es importante saber que hay momentos de la vida en la cual yo voy a sufrir, o más bien voy a estar propenso a hacer una anemia ferropénica. De manera general, nosotros consumimos, absorbemos y reciclamos 1 miligramo de hierro al día, pero hay momentos de la vida donde se requiere mucho más. Por ejemplo, la embarazada necesita hasta el doble o hasta incluso hasta 5 miligramos al día. ¿Sale? Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque recordemos la eritropoiesis. ¿Alguien recuerda cuál es el primer sitio de la hematopoiesis en la vida intrauterina? El saco vitelino. Saco vitelino, ¿no? La región aorta albonada mesonefros, ¿no? 5 a 6 días del evento poscoital. Entonces, necesito una gran cantidad de hierro para llevar a la circulación materno-fetal y empezar todos esos procesos, ¿no? El lactante, ¿alguien sabe cuál es la fase de la leche materna donde mayormente está concentrado el hierro? Calostro, ¿no? El calostro, exactamente, en forma de lactoferrina. Entonces, es también importante el lactante. Bueno, de hecho la leche materna exclusiva pues es lo mejor para el lactante. En el caso del desarrollo pues del preescolar, pues se sabe que es un crecimiento muy acelerado y se necesita una gran cantidad de hierro, pero aquí sobre todo los pacientes están pues bastantes vulnerables a lo que es el déficit, ¿vale? Porque no están bien nutridos. Y el inicio de la menstruación que les comentaba, ¿no? La mujer que inicia con menstruación, pues bueno, puede cursar con anemia ferropénica. Bien, ahora la etiología, bueno, ya hablamos, ¿no? De principalmente lo que es los requerimientos elevados de hierro. Ya hablamos también pues de una menor ingesta de hierro, ya sea porque el paciente tiene una dieta vegetariana muy estricta o porque no tiene un ingreso, ¿no? Para pues consumir alimentos que le proveen grandes cantidades de hierro. ¿Alguien sabe cuál es el alimento que mayormente nos aporta hierro en nuestra dieta? Carnes como el hígado. Exacto, ¿no? Carnes con hígado, carne de res, el salmón. Bien, la absorción deficiente, en este caso, otro lo vamos a ver, uno de los principales primeros pasos del metabolismo del hierro es que se absorbe en un medio ácido. Entonces, a nivel gástrico se necesita pues de un buen pH, ¿no? En este caso la aclorhidria, como en el caso de la infección crónica por Helicobacter pylori, pues es una de esas condiciones que provoca aclorhidria. Cirugía gástrica, enfermedad celíaca, todas estas enfermedades que se saben, enfermedades inflamatorias intestinales, generan también, sobre todo, pues un compromiso de la absorción, ¿va? Las pérdidas sanguíneas, muchas literaturas marcan que esa es la principal etiología de lo que es la anemia ferropénica, y sobre todo, bueno, la doctora, pues, sí, hay varios pacientes de ella que vienen acá por estudios, sobre todo de endoscopía, para ver aquellos sangrados que están ocultos, ¿vale? Y las pérdidas sanguíneas uterinas y sanguíneas urinarias también. Bien, esto está muy padre, la verdad. Vamos a poner atención, no nos espantemos. Yo sé que se ve un poco así medio feo, pero realmente está muy, muy padre. Y creo que esto nos va a ayudar a entender lo que es la cinética de hierro, ¿vale?
Entonces, de hecho esta es pregunta de examen, ¿dónde se absorbe el hierro, duodeno, ¿vale? Entonces nosotros consumimos nuestros alimentos, recuerden que necesita medio ácido para empezar la absorción, y aquí hay un punto bien importante. La verdad no entiendo por qué el cuerpo a veces es así de caprichoso, pero nosotros cuando consumimos los alimentos, ¿alguien recuerda en qué estado entra al cuerpo? O sea, la presentación del hierro. Hay dos estados, férrico y ferroso. ¿Alguien recuerda en qué presentación viene? Voy a tomar un poco de agua. ¿Alguien? O sea, que pasa de F3 a F2, pues F3, ¿no? O sea, que es bueno. Exactamente. Entonces, aquí está la primera reacción. Aquí hay una enzima, que es la enzima citocromo duodenal tipo B, que genera esta reacción, ¿vale? Entonces transforma del estado férrico al ferroso. Se sabe que el estado férrico puede ser tóxico para el enterocito. Entonces, una vez en su estado ferroso, a través del transportador bivalente de metales tipo 1, pasa al enterocito y bueno, llega a esto que se le llama como, algunos autores llaman como alberca, una alberca de un montón de moléculas de hierro. Y aquí tiene dos caminos. Se almacena en forma de ferritina, y si se agrupan varias ferritinas se llama hemosiderina. Y si se va y se transporta hacia la sangre, a mí me hubiese gustado que aquí estuviese pintado de rojo para ver que esta es la circulación, pero bueno, ya está aquí, circulación. ¿Cómo lo hace? A través de la ferroportina. Pero esto es lo que digo, es bien caprichoso el cuerpo, digo, tiene que nuevamente volver a hacer la transformación de estado, ¿qué dijimos? Ferroso a férrico. Ferroso a férrico, ¿no? Y esto lo hace con otra enzima, que es la efestina, ¿vale? Entonces, ahora sí, importante aquí, la ferritina, porque esto me lo va a marcar mi cinética de hierro, ¿vale? ¿Qué otra? La transferrina, también, que es el transportador de lo que es el estado férrico del hierro. Y hay algo que se llama saturación de transferrina. Si se dan cuenta, aquí hay como una unión, ¿ya ven? Esa molécula, según aquí la transferrina, esto se le llama saturación de transferrina. Bien, ya que está ahora sí en circulación, ¿a dónde se va a ir? Bueno, aquí hay una regulación bien importante. Cuando ya está en circulación, ¿alguien sabe cuál es el sitio de mayor almacenamiento de hierro en el cuerpo humano? ¿Hacia dónde creen que se va el hierro, ya que está en circulación? ¿Qué dijimos cuando iniciamos la presentación? ¿En dónde actuaba el hierro? ¿Por qué era tan importante entender la definición de hierro, de la deficiencia de hierro y que provoca anemia? Hablamos de una fase hierro dependiente en la eritropoiesis, ¿no? Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la eritropoiesis en el ser humano adulto? En la médula ósea. Médula ósea, ¿no? Entonces, el 70% de este hierro se va a la médula ósea para iniciar estos procesos. Pero no necesitamos todo el tiempo una gran cantidad de hierro en la sangre. Para eso, el hígado, que es el 20% del hierro que recibe, responde a lo que es, tiene receptores del complejo transferrina y hierro, ¿sale? Entonces lo que hace el hígado es que empieza a sintetizar una proteína que se llama hepcidina. La hepcidina es un controlador de la ferroportina. ¿Qué era la ferroportina? Un transportador para la ferroso. ¿Qué era, o sea, pero qué hacía la ferroportina? O sea, ¿qué hacía? Es un transportador, pero ¿de dónde manda el hierro? Intracelular al plasma. Exactamente, ¿no? Del enterocito al plasma. Entonces, no necesitamos todo el tiempo una gran cantidad de hierro, porque si no, nos va a dar una enfermedad que es todo lo contrario. ¿Alguien conoce cómo se llama esta enfermedad? Hemocromatosis, ¿no? Y de hecho, todavía esto es mucho más complejo para saberlo, pero solamente saber que hay una alteración a este nivel a mi paciente le puede provocar todo lo contrario, una hemosiderosis, ¿sale? De hecho, hay una afectación que es la tipo 1, que es por afectación del gen que regula el hierro hemostático humano, en el cual, pues, no regula la hepcidina, entonces la ferroportina todo el tiempo está abierto y el hierro se está yendo a la circulación. Entonces al paciente le genera una catástrofe. ¿Va? Aquí está, ¿no? Entonces, la regulación sistémica de este proceso está mediada principalmente por la hepcidina. Y de hecho la hepcidina se ve muy comprometida también en las anemias que son por enfermedades crónicas, ¿vale? El reciclaje del hierro es mediado también por el sistema retículo endotelial en el vaso, ¿va?
Bien, este es un resumen entonces. Como les dije, no nos asustemos. ¿A quién debo de poner atención? Ferritina, ¿sale? La transferrina, la saturación de transferrina, y bueno, y entender cómo funciona la epsilina, ¿va? Bien, no sé si acá alguna duda, doctor, algún comentario, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Listo, bueno, pues vamos a entrar de lleno a la citometría hemática. ¿Qué vamos a tener? Pues anemia, ¿no? ¿Por qué no tenemos anemia? ¿Por qué tenemos anemia? Porque no tengo un sustrato muy importante en la producción de hemoglobina, en este caso el hierro. Voy a tener una microcitosis y una hipocromía, ¿no? Y la anisocitosis, ¿alguien recuerda qué es anisocitosis? Variación del tamaño Exacto, ¿no? La variación de los tamaños del eritrocito. ¿Alguien sabe por qué tengo aumentadas mis plaquetas? El que se lo sepa, se le voy a invitar un café. ¿Alguien? ¿Tú lo sabes? Bueno, recuerden hace rato que había una fase que se llama eritropoyetina dependiente, ¿no? La eritropoyetina dependiente pues tiene varios caminos, no solo la producción de glóbulos rojos. ¿Qué más a qué otro camino tengo a ese nivel? Cuando hablamos de precursores mieloides. Plaquetas, ¿no? Entonces está muy aumentada, intentando compensar esta disminución de eritrocitos, la eritropoyetina, entonces estimula otros linajes, en este caso las plaquetas, y se genera una trombosis reactiva. ¿Va? Trombocitosis reactiva, perdón. Bien, reticulocitos, ¿es una anemia regenerativa o regenerativa? Regenerativa, ¿no? Y bien, ahora sí la cinética de hierro. Bien, mi hierro sérico pues obviamente va a estar disminuido. Lo que es la transferrina va a estar aumentada. ¿Por qué? ¿Por qué creen que está aumentada la transferrina? Pues porque por la epsilina que está degradando la ferroportina, aumentan los transbordadores. Ok, muy bien, excelente. O sea, intenta el cuerpo de alguna manera compensar, ¿no? Dice, no tengo hierro, bueno, voy a mandar más transporte, ¿no? Para ver si así puedo mandar más transporte a la médula ósea en este caso. La saturación de transferrina, bueno, obviamente también disminuida porque no hay hierro, no hay quien sature la transferrina. Y la ferritina, que esta es diagnóstica, porque en algunas situaciones como las enfermedades crónicas, anemias por enfermedades crónicas, esta va a estar normal o incluso aumentada. Recordemos que aquí la que principalmente se ve comprometida es la epsilina. Entonces, cuando hay problemas crónicos, se sabe que la síntesis de este tipo de proteínas se ve comprometida y entonces no puedo, o más bien hay una mala regulación del transporte del enterocito a la circulación. Entonces, esta es muy importante, es diagnóstica. Bien, ¿qué vamos a encontrar en el frotis? La anisocitosis, que es lo que mayormente se presenta. Y bueno, solo como dato, el gol estándar para la anemia ferropénica es la biopsia de médula ósea con tinción de Cruce. Bien, vamos a hablar del cuadro clínico. Bueno, todo esto, o sea, hay síndrome anémico. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre síndrome anémico y anemia? ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas. Es un conjunto de signos y síntomas derivados de mi paciente que tiene anemia, ¿no? Y hace rato dijimos que la anemia, pues bueno, decíamos que el hemo se encarga principalmente de fijar el oxígeno, ¿no? Entonces, esto genera una hipoxia tisular tipo crónica, ¿va? Entonces, el paciente, pues, no tiene oxígeno, no tiene buena perfusión, entonces el paciente desarrolla astenia, dinamia, palidez, fatiga, disnea de esfuerzo, eso se conoce como síndrome anémico, ¿va? Pero entonces, si solo tuviera síndrome anémico, mi paciente no tuviese anemia, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que ahora que el hierro participa en la producción de glóbulos rojos y por lo tanto de la hemoglobina. Bien, vamos a hablar entonces de la clínica. ¿Alguien sabe cómo se llama este fenómeno? Pica, exactamente. Pica es un trastorno del apetito en el cual provoca al paciente una persistencia por consumir sustancias no nutritivas. Si bien no es patognomónico, es muy frecuente que lo presenten los pacientes. Hasta el 50% de los pacientes que hagan anemias ferropénicas van a hacer este fenómeno. ¿Alguien sabe cómo se le llama este deseo persistente de consumir hielo?
pagofagia, ¿va? Y cuando tienen un deseo muy persistente de consumir tierra se le llama geofagia. El segundo signo que vemos ahí, ¿alguien sabe cómo se llama? Es la colinigia, ¿no? Es básicamente una uña débil, quebradiza, con un centro cóncavo. Algunos autores le llaman el signo de la uña en cuchara, que si nosotros colocáramos una gota de agua en la cuchara, en el dedo de este paciente, funcionaría como una cuchara. La glositis también es muy frecuente que se presente en estos pacientes, porque recordemos que el epitelio de las mucosas pues es un epitelio muy cambiante y el hierro pues se requiere para estos procesos. De hecho, este tipo de lesiones se pueden agravar y también generar lesiones a nivel de esófago, y cuando tenemos anemia ferropénica y lesiones esofágicas y el paciente inicia con problemas para deglutir, es decir, disfagia, eso se conoce como síndrome de Robinson, ¿vale? Habría que hacer la diferencia también porque estaba leyendo que en la anemia megaloblástica también se presenta la glositis, solo que ahí se le conoce como glositis de Hunter, ¿va? ¿Qué más? Este también es muy frecuente, se le conoce como síndrome de piernas inquietas o enfermedad de Willis-Ekbom. Básicamente es un paciente que está todo el tiempo irritante, con movimientos, no lo puede controlar, parestesias, dolor. Y bueno, se sabe que el hierro participa también en las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas del cuerpo humano, y cuando no está presente hay una reacción activa de lo que es el sistema simpático y genera al paciente que está desconcentrado y muy inquieto. ¿Sabes? Se conoce como síndrome de piernas inquietas o enfermedad de Willis-Ekbom, ¿va? El efluvio telógeno también es muy característico en estos pacientes. Básicamente es caída del cabello tipo no cicatrizal, es decir, las fases de lo que es el recambio del folículo piloso se ven de manera prematura, es decir, anágeno, catágeno y telógeno. El telógeno se presenta de manera muy prematura y el paciente experimenta caída de cabello, ¿va? Y la esplenomegalia no es muy frecuente, pero sí se puede presentar. ¿Alguien sabe por qué o por qué creen que se presenta la esplenomegalia? Hace rato lo vimos en el metabolismo del hierro. Porque decíamos que hay también un reciclaje, ¿no?, del hierro que se lleva a cabo en el retículo endoplásmico de los macrófagos a nivel del hígado. Entonces, pues aquí también se genera un estímulo con el deseo de compensar esta anemia y el paciente desarrolla esplenomegalia. Entonces son varios signos llamativos en los cuales yo tengo que poner atención. ¿Cuáles son los más frecuentes entonces? La pica y esta también síndrome de piernas inquietas o inquietud, ¿no? Y habría que también tener en cuenta en la glositis, la caída del cabello y bueno, sobre todo, ¿no?, el síndrome anémico. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, pues bien, eso es lo que les decía, la triada, síndrome de Premier-Minson. Pregunta de examen, yo creo. Bien, diagnóstico diferencial. Importante, sí, saber que ya hace rato vimos los estudios. Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos anemia ferropénica, talasemia y enfermedades crónicas. Lo que es B rojo está bajo, disminuido, A pues es de alto y N de normal, ¿va? Entonces aquí tenemos los parámetros con los cuales yo debo de guiarme. Aquí tengo hemoglobina, ¿no? Hemoglobina, si se dan cuenta, en lo que es la anemia ferropénica todo va a estar mayormente bajo, a diferencia de la transferrina, que decíamos que es un fenómeno intentando compensar esta situación. El RDW, que es la anisocitosis, y los receptores solubles de transferrina, que pues no están como tal, que andan ahí pero no están saturados, ¿vale? Entonces vamos a las anemias por enfermedades crónicas y se dan cuenta es muy parecido, ¿no? Todo está igual bajo, es decir, tengo una anemia microcítica hipocrómica regenerativa. Mi hierro puede estar bajo también en la enfermedad crónica, pero aquí es bien importante, por eso hace rato decía el estudio de la citometría, perdón, de la cinética de hierro, que la ferritina es muy diagnóstica. Bien, en lo que es la anemia ferropénica, pues va a estar disminuida, baja, pero en la anemia de enfermedades crónicas puede estar normal o incluso puede estar aumentada.
porque aquí realmente no hay un problema de déficit, sino más bien de transporte. ¿Va? Listo, y la verdad que con el tratamiento no quiero decir una barbaridad. Doctora, por favor, usted es la experta, apóyenos con el tratamiento y qué es lo mejor para nuestros pacientes. Vamos a ver, entonces, pásame a la otra si quieres. Sí. Solamente es para... Ah, no. ¿También es tratamiento? ¿Le seguimos si quieres? Aquí está. Vamos a revisar ahorita un caso clínico y al final vemos lo del tratamiento, ¿vale? Entonces, me voy a quedar aquí sentada porque me duele mi pierna. Pero bueno, es una paciente, una paciente real, ¿eh? Es una paciente de 41 años, tiene antecedentes de diabetes, es hipertensa y está obesa y tiene un adenoma hipoficiario. A ella la hospitalizaron por una pielonefritis y llegó con una biometría hemática con hemoglobina 6.5, volumen corpuscular medio 54, hemoglobina corpuscular media 15, RDW 20, una leucocitosis a expensas de neutrofilia 16.100, tenía bandas y una trombocitosis en 752.000. Entonces, a esta paciente pues llegó anémica y séptica, entonces le transfundieron una unidad de concentrado eritrocitario, pero las pruebas cruzadas salieron incompatibles y es por eso que solicitaron la valoración de hematología. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué tipo de anemia presenta la paciente? Una anemia microcítica. Microcítica hipocrónica, ¿no? A ver, una más. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué tiene esa paciente? Pues si son microcítricas e hipocrómicas, pues lo puedo especificar así como lo mostró la tabla. Una anemia ferropénica, una talasemia y me quedé ahí, me quedé atorada. A ver, ¿quién más? ¿Quién le ayuda? Ay, la tercera pues sería por enfermedades crónicas, ¿no? Que ella tiene bastantes. Miramos la otra. Entonces esta paciente tiene una anemia ferropénica, pero está bien que consideren los otros diagnósticos. Entonces, ¿por qué tiene trombocitosis esta paciente? Porque está intentando como compensar esa parte de que pues no hay hierro. Pues. Vale. ¿Y qué más? ¿Esa y qué más? Esa es una que es correcta. ¿Y otra causa? En estado inflamatorio y generación Claro. endotelial. Así es, la pielonefritis y la infección que tiene, ¿no? ¿Otra? Entonces, si nosotros sospechamos ya sea anemia de la enfermedad crónica, talasemia o ferropenia, ¿qué estudios de laboratorio ustedes van a solicitar para poder distinguir entre los tipos de anemia que ustedes sospecharon? ¿Qué le piden a esta paciente? Para un perfil de hierro. Pues, ¿Qué más? Recuerden el orden. Fuerte, fuerte. Ah, de química sanguínea, pH, de hierro. Sí, esa sería la biometría hemática, evaluar los del perfil de hierro, que sería tu ferritina, tu saturación de la cadena, y después pedir el frotis sanguíneo, confirmar, y en dado caso una biopsia, ¿no? No se puede ya muy extremo. Vale, a ver, dale. Entonces, no se olviden de los reticulocitos. Siempre que tenemos anemia, son súper importantes los retis, ¿vale? Y tan solo los retis nos van a ayudar a empezar a discernir entre las anemias. Por ejemplo, una anemia de la enfermedad crónica o una anemia inflamatoria, los retis van a estar bajos, y una talasemia, los retis van a estar altos, ¿no? Entonces es bien importante. Perfil de hierro, como ustedes lo mencionaron. Ferritina, esto es como un tip para cuando den consulta en la priva. La ferritina se pide aparte, no se incluye en el perfil de hierro. Siempre que pidan que vean un paciente es perfil de hierro y aparte piden la ferritina. En todos los laboratorios es igual.
y le pedimos un frotis de sangre periférica. Por ejemplo, ¿cómo van a esperar? O bueno, yo les voy a decir, el frotis les reporta anisocitosis, células en diana, microcitosis y ovalocitos. ¿Qué piensan? Talasemia. ¿Qué más? Es una ferropenia, ¿no? Recuerden que las talasemias, los eritrocitos no van a estar pálidos, van a estar normales. Lo que pasa en las talasemias es que solo los eritrocitos están chiquititos, pero, o sea, a pesar de que están chiquititos, tienen buena cantidad de hemoglobina, ¿no? Pero bueno. Siguiente. Bueno, esta paciente, ¿qué le preguntan ustedes para poder identificar la causa de la anemia ferropénica? ¿Qué le preguntarían? Mujer de 40 y tantos años, obesa, diabética, hipertensa, con pielonefritis. ¿Qué le preguntan? Acuérdense cuando les decía, ¿qué pacientes tenemos que pensar cuando se presentan? Gestantes, eso se refiere. Ujú, Que son gestantes y están embarazadas. Entonces tiene 40 años. Ajá, pero ¿qué le van a preguntar? Ustedes tienen al paciente ahí, a la paciente. ¿Qué le van a preguntar? Podemos preguntarles de su alimentación. Perfecto, desde ahí empezamos, ¿no? Después en ginecobstétricos, por ejemplo, si tiene sangrado uterino anormal, que puede ser alguna causa. Justo eso, ¿no? No olvidar desde la alimentación, porque el hecho de que haya un paciente gordito no quiere decir que es un paciente bien nutrido o sano, ¿no? Entonces siempre la alimentación es bien importante. Si es que tiene sangrados, y no nada más intermenstruales, sino también la menstruación, ¿no? Hay pacientes que utilizan en su menstruación pañales, que eso obviamente no es normal, o su menstruación le dura 10 días, que obviamente eso no es normal, sus menstruaciones. ¿Qué otra cosa? Consumo de algún medicamento, ¿no? Hay pacientes que se automedican AINES y pueden estar haciendo una gastritis y sangrando de forma microscópica en las evacuaciones. Si el paciente tuvo alguna cirugía, ¿no? Ahora muchos pacientes pues tienen manga gástrica, tienen bypass y eso hace que no se absorba el hierro. ¿Vale? Entonces el interrogatorio es bien importante. ¿Vale? Siguiente. Entonces, hemorragias gastrointestinales, transvaginales, alimentación, cirugías y medicamentos. La siguiente. Bueno, entonces la paciente refirió polimenorrea, metrorragias y pica. Esta paciente comía barro. Comentó también que hace 8 años sufrió un atropellamiento y fue transfundida con varias unidades de concentrado eritrocitario. Entonces, pues solicitamos un rastreo de anticuerpos irregulares que salieron positivos. Entonces, cuando un paciente es transfundido, un paciente se transfunde muchas veces, llega un momento en el que el paciente hace aloanticuerpos, o sea, hace anticuerpos contra antígenos de alguien más. Entonces, por ejemplo, si es un paciente con enfermedad renal crónica, bueno, a lo mejor acá no se ven mucho de esos pacientes, pero en hospitales públicos sí. Los pacientes renales se transfunden y se transfunden y se transfunden y llega un momento en el que ya no cruzan. ¿Por qué? Porque el paciente ya hizo anticuerpos a todo y es muy difícil encontrar un concentrado que les sea compatible. Pacientes hematológicos, pacientes con leucemias, por ejemplo, leucemias agudas, se transfunden un montón y ya el paciente hace anticuerpos y es muy difícil encontrarle sangre. Entonces esta paciente quizá hace tiempo que le estuvieron transfundiendo por el atropellamiento, se quedó inmunizada, entonces por eso no le pueden encontrar una sangre. ¿Qué es el rastreo de anticuerpos irregulares? Bueno, que a la paciente le hacen un estudio súper completo de la sangre para ver a qué anticuerpo, o mejor dicho, para ver a qué antígenos hizo anticuerpo.
Son muchos, unos se llaman C mayúscula, C minúscula, DOFI, KEL, bueno, son como 300 antígenos, ¿no? Obviamente no se hacen todos, pero sí una gran cantidad y, por ejemplo, si se ve que la paciente tiene un anticuerpo anti-KEL, entonces la sangre debe de estar carente del antígeno anti-KEL. Si una paciente tiene un DUFI positivo, la sangre que le ponen tiene que ser una sangre que no tenga DUFI. Entonces, esto es algo un poquito ya, pues un poquito más complejo, pero es algo que se ve en el día a día. ¿Cuál es la desventaja? Que en muchos bancos de sangre no existe cómo hacer el rastreo de anticuerpos irregulares. ¿Por qué? Porque es caro hacerlo. Acá lo hacen, pero a lo mejor en un lugar público va a estar difícil, ¿no? Pero bueno, es por eso, porque el paciente está haciendo o ya hizo anticuerpos a toda la sangre que se le hizo, ¿no? Entonces, a esta paciente le solicitaron rastreo de anticuerpos irregulares, salió positiva, y pues encontrarle una sangre carente de esos anticuerpos quizá fue difícil, ¿no? O no lo encontraron en su momento. Entonces, a la paciente le pusimos hierro intravenoso. Le tocaban 3 dosis, pero no se pueden poner como que las 3 dosis juntas, entonces se puso una dosis y la cifra de hemoglobina pues fue subiendo o subió 1 gramo en una semana súper rápido, ¿no? Fue egresada a domicilio y acudió a cita en consulta con los siguientes resultados. Ahora sí le pasamos. Entonces, hemoglobina 8.6, volumen corpuscular medio 51, hemoglobina corpuscular media 17, RW 21, los leucocitos ya se habían normalizado y las plaquetas seguían altas en 823.000. Siguiente. Ya, ese ahí va a terminar. Entonces, si quieres regresarle. Recordemos, pues ahora sí que detalles importantes, ¿no? Obviamente, para que esta paciente se recupere de la anemia va a pasar tiempo. El hierro intravenoso pues hace efecto rapidísimo porque se ahorra todo lo que nos explicó del metabolismo del hierro. Entonces ponemos el hierro intravenoso, pum, va directamente a donde tiene que actuar. Y dijimos que la eritropoiesis tardaba más o menos 7 días, ¿no? Por eso es que a los 7 días se empieza a ver el incremento de hemoglobina. Las plaquetas, siempre son un tema las plaquetas, siempre van a ser un dolor de cabeza las plaquetas, es lo último que se va a recuperar en un paciente. Entonces, mientras veamos que la paciente, o sea, tenía 6 de hemoglobina, ya tiene 8 de hemoglobina, seguramente ya no estaba con datos de síndrome anémico, perfectamente se puede continuar así el tratamiento, ¿no? Ahora sí ya continúa de tú. Sí, bien, nada más, bueno, esto he puesto de manera informativa algunos alimentos que nos dan una buena porción o aportan una buena cantidad de hierro a nuestro organismo. Y bueno, realmente ya pues era todo. Ya Oigan, y eso es súper importante porque los pacientes en la consulta siempre, todos, o bueno, todos por un 90% les va a preguntar, ¿y qué puedo comer? Siempre, o sea, es que tenemos que saber qué alimentos son los que son ricos en hierro, ¿no? Porque pero o sea, resulta que el paciente nunca en la vida se ha cuidado, pero llega a consulta y ya quiere comer bien, ¿no? Entonces también debemos saber qué responderle, ¿no? Como dijeron, las carnes rojas son los alimentos que más cantidad de hierro tienen, ¿vale? Así es que ya se la tienen que aprender. Y bueno, ya como mis conclusiones de este tema es que la anemia ferropénica es una condición que se presenta frecuentemente en la población. Es de suma importancia el saber identificar y disminuir factores de riesgo y así evitar su presentación. Y bueno, es toda nuestra responsabilidad referir a una atención más especializada cuando el paciente tenga comprometidos otros sistemas, ya que recordemos que sí, la anemia se puede presentar por un déficit nutrimental, pero también hay varias patologías que pueden hacer que se presente esta entidad. Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si les queda alguna duda, doctor, algún otro comentario adicional, o ustedes también que hayan leído algún dato interesante sobre el tema, pues bienvenidos y gracias. ¿Tienen alguna duda ustedes? ¿O quedó claro todo? Doctora, más
¿Estaría indicado ser cribado en la población? Sí, de hecho, cuando son niños, o sea, en la primaria y eso, Sector Salud siempre hace campañas y va y regala sulfato ferroso de verdad en los salones, porque ya viste, ¿no? O sea, los niños sí tienen mucho riesgo de estar con ferropenia. Entonces, no sé si los pediatras, por ejemplo, o no sé si a los niños se les tenga que realizar alguna biometría hemática cada determinado tiempo, no lo sé, o sea, Pues, no lo sé. Perdón, bueno, en el control prenatal, a la mujer embarazada se le da de manera profiláctica 60 miligramos diarios a partir de la semana 20 y está indicado hasta 3 meses